Les decía yo hace unos minutos que el invitado que teníamos esta noche era un invitado muy especial. Podría darles muchas razones para hablar de por qué es muy especial, pero les voy a contar una anécdota. Como seguramente ustedes saben, una de mis pasiones es el cine extranjero y aquel cine que sobre todo no llega a nuestras pantallas, se pierde en los circuitos de distribución, y entre ese cine extranjero tengo un gusto especial, le concedo un privilegio muy especial al cine ruso. ¿Cuál no sería mi sorpresa hace aproximadamente un año, año y pico, cuando empiezo a ver una película rusa en ruso y de pronto me encuentro con un personaje absolutamente conocido que desde luego no forma parte de ese mundo del cine ruso, pero que encajaba en la acción verdaderamente como un guante, y que era nuestro invitado esta noche, invitado al que quizá no conocen ustedes por esa película, pero que le conocen por muchísimas cosas, no me cabe duda. Es Ramón Langa. Ramón, muy bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué hacías tú en esa película rusa antes de entrar en otras cosas? La verdad es que fue una experiencia curiosa, muy original. Yo nunca me he esperado. Yo pues siempre te esperas poder hacer una película pues en Francia, en Italia, quizá en Inglaterra, pero en Rusia nunca te esperas hacer, y mucho menos hablando en ruso, claro. Pues mira, es que los rusos son muy serios para estas cosas y entonces el personaje es un personaje español y se vinieron a España a hacer un casting de actores españoles porque el personaje tenía que ser español. Y bueno, yo entré en el casting y el director pues tuvo a bien elegirme a mí y ahí empezó todo. Y además dabas un mercenario español. Exacto. Muy verosímil, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, porque era un tío que era un espadachín de los tercios de Flandes que estaba rebotado, sí, y llegó a Rusia a pelear al lado de los polacos contra los zares, ¿no? Luego la película está muy novelada y sí, hay mucha invención. Pero el personaje yo creo que sinceramente, aunque me esté mal el cielo, me iba como anillo al dedo. Había que montar a caballo, había que tirar con espada, había que llevar criados, era un tío jugador, pendenciero. Y la verdad es que fue uno de los trabajos más bonitos de mi vida y más duros, ¿eh? Yo, hombre, la verdad es que no lo había pensado esto antes, se me ha ocurrido ahora escuchándote. Yo creo que tú hubieras sido mejor a la triste que Viggo Mortensen, pero en fin, Arturo que piense lo que quiera y los productores me imagino que lo mismo. Lo intenté. Que conste que lo intenté. Sí, me quise colar en la película como sea y bueno, pues ya estaba decidido el reparto y me hubiera gustado, porque además yo leí las 6 entregas de A la Triste y yo siempre desde el primer A la Triste que leí de Arturo dije, ¡qué película! Sí. O sea, ¡qué película! ¡Qué película! Y cuando me enteré que se iba a hacer La Triste intenté meter por ahí la cabeza, pero bueno, ya tenían decidido sus cosas y no pudo ser. Y no pudo ser, pero me hubiera encantado. A todo eso, Ramón, ¿tú cómo empiezas en un momento determinado en la interpretación? ¿Tenías a alguien en la familia? ¿Había algún trasfondo en la familia? Pues yo desde pequeño quería ser actor. Es curioso, desde muy niño quería ser actor. Mi madre fue cantante, fue bailarina hace ya muchos años, no voy a decir cuántos, por si acaso nos oye en el programa. Pero... Y te crea un problema materno-filial. Exacto. Y después mi hermana mayor, Leonor, que era cantante, tuvo 2 grupos, tuvo la compañía, después ¿sí? Tuvieron Los Lobos. Es decir, entonces era cantante, también hacían teatro universitario y bueno, ya de pequeños nos disfrazaba en Navidades, nos ponía bigotes con un corcho, nos ponía espadas, cortinas que cogía no sé dónde, nos disfrazaba y nos ponía una obra de teatro. Entonces nosotros lo hacíamos de niños Y desde muy joven nuestros padres nos han llevado siempre al teatro desde muy niños, ¿no? Yo recuerdo haber visto en el María Guerrero con 6 años el Platero y yo, y ver esas luces y esas telares y esos telones y esas butacas. A mí me cautivó todo aquello. Aunque hubo una época que pareció que lo tuyo iba a ser el deporte, ¿no? Bueno, el deporte siempre ha sido lo mío. Es decir, nunca he dejado de hacer deporte en mi vida, nunca profesional. Estuve a punto de ser profesional en esgrima. Tenía yo 16, 17 años y entonces estábamos entrando para ir a los campeonatos de España que entonces se celebraban en Granada. Y se truncó aquello porque no sé por qué me acuerdo que yo me fui a la mili muy joven, con 17 años. Retomé la esgrima años más tarde, pero ya mucho más suavemente, ¿no? Más para divertirme que para otra cosa. Pero el deporte ha sido una constante en mi vida y lo sigue siendo. Yo creo que me has hablado de muchas cosas a mí el deporte. ¿Tú crees? Sí, sobre todo el disco duro. Y a todo eso, de todas formas, tú eres medalla de plata en el rally. Sí, en Candanchú, porque yo hice la mili en Candanchú. Yo tenía que hacer la mili. Y entonces yo dije, bueno, me va a partir la vida la mili. Entonces en ese momento de mi vida yo no estaba haciendo nada. Dije, pues me voy voluntario y me la quito de encima. Yo tenía un tío que era muy esquiador, nosotros esquiábamos de jovencitos, y entonces dijo, ¿por qué no se va el niño a Candanchú, que hay una compañía de esquiadores, escaladores? Y digo, esta es la mía, y me fui allí. Y ahí me hice socorrista, me hice monitor de esquí, me dediqué a esquiar, que es una mili muy divertida, la verdad, esquiando. Sí, ¿no? Da la sensación de que era muy divertido. Era muy duro después, pero bueno, era muy divertido. Y entonces organizamos el rally, se organizaban rallies,
y yo competí en unos y conseguí ser medalla de plata en uno de ellos, ¿no? Que está bastante bien. ¿Y es cuando regresas del servicio militar, cuando ya empiezas en la cuestión de interpretación más seriamente que las aspiraciones? Y entonces regresé del servicio militar con 19 años y pico, porque ahí me alargaron la mili, era un soldado, digamos, muy entregado, pero muy rebelde, ¿no? Por otra parte. Y me fueron alargando la mili por alguna que otra circunstancia, ¿no? Nada grave, pero bueno. Con lo cual hice más mili que nadie de mi promoción. Y cuando llegué, terminé mis estudios, terminé el bachillerato y bueno, pues yo quería seguir siendo actor y entonces recuerdo que con el hijo de Alberto Closas Jr., que precisamente somos amigos desde que somos niños, pues nos íbamos a todos los teatros, conocíamos a todos los actores, nos íbamos a lo que entonces se llamaba Boccaccio, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces estábamos metidos todos, y entonces estudiamos declamación, verso, arte y declamación con Antonio Campos, para aprender a recitar, para aprender a hablar, aquella formación que hacías entonces. Y bueno, conocí, yo quería también ser doblador. A mí todo el mundo, yo cuando veía una película me fascinaban las voces. No sé por qué, me fascinaban las voces de aquella época. Yo, tío, tengo que ser doblador, cómo me gusta el doblaje. Y conocí a una gente que tiene una escuela de doblaje, que fue mi maestro de doblaje, que hoy en día sigue el tío vigente y sigue dando cursos de doblaje, con 94 años casi, que ya tiene un fenómeno. Y yo me metí allí, y el tío me dijo, Salvador me dijo, que luego lo dice en alguna entrevista, dijo, mira, tú no vales para esto, chico, no te voy a quitar el tiempo ni el dinero, dedícate a otra cosa. Y yo, pero oiga usted, si yo pago el cursillo, ¿usted me deja hacerlo? Pues si te lo paga no te lo puedo impedir, pero ya te digo que no. Bueno, y a la semana cambió de opinión, y él lo cuenta diciendo, mira qué buen profesor de doblaje soy yo, que le dije a Ramón Langa que se dedicara a otra cosa, ¿no? Bueno, tú sabes que hay quien dice que el primero que vio a Humphrey Bogart le dijo, no se dedique usted al cine, que aquí no tiene nada que hacer. Fíjate, pues será otro Salvador Arias, al que tengo una gran admiración y un gran respeto. Y entonces, pues yo recuerdo que luego me metí en un taller de teatro amateur con Álvaro Custodio en el Escorial, donde empezaba también Juan Echanove, y éramos de la misma compañía y hacíamos gira de teatro por toda España con teatro clásico. No nos pagaban, lógicamente, pero no nos cobraban. Y entonces ahí aprendimos muchísimo. Y yo, ya te digo, con aquello me metí en el doblaje. Dejé a un lado lo del cine y el teatro porque me empezó a ir muy bien en el doblaje. Y ahí me quedé secuestrado pues 15, 17 años. A todo secuestrado eso, entre comillas. Claro. A todo eso, bueno, tú seguramente conoces la anécdota de cómo Laurence Olivier exigía siempre que le doblara a Fernando Rey en España. ¿Ah, sí? Sí, él no quería nada más que le doblara a Fernando Rey, y si no era la voz de Fernando Rey, él no aceptaba otro doblador. Yo no sé si realmente Bruce Willis alguna vez te ha agradecido lo que has hecho por él, porque tú has mejorado a Bruce Willis en el doblaje, tengo que decirlo. Yo agradezco muchísimo que me digan esto, me lo dice mucha gente, pero ten en cuenta que Bruce Willis solo se le oye con mi voz en España. Sí, Bruce Willis vende películas en todo el mundo. Sí, es cierto, o sea que yo no he mejorado a Bruce Willis. Bueno, en España te puedo asegurar que sí. Lo que pasa es que Bruce Willis tiene un tono de voz muy veladito, que así parece como que no dice las cosas. Y bueno, yo trato de imitar su forma de decir, que es lo que hay que hacer cuando se dobla, pero nada más. Y sí, la verdad es que él tiene una oficina, un centro de operaciones en España, porque por lo visto él viene mucho a España y tiene mucho contacto, y mandó un telegrama, porque no sabía mi dirección, para que por favor me hicieran llegar su agradecimiento, su gratitud, su admiración, que estaba encantado con mi voz. Y entonces a mí me sorprendió, me dije, un tío que gana 30 millones de dólares por película, que es una estrella mundial, ¿cómo se fija en estas? Y dije, pues efectivamente por eso igual es una estrella, ¿no? Porque cuidan esos pequeños detalles. Bueno, yo desde luego puedo decir, vamos a ver, yo he visto en distintas ocasiones a Bruce Willis en versión original. Y yo, que soy partidario de ver las películas en versión original, aunque reconozco que los actores de doblaje en español no tienen paralelo en el mundo, yo no los he visto en otros idiomas, sin embargo tengo que decir que Bruce Willis gana muchísimo con tu voz. Es decir, los personajes acaban teniendo un trasfondo que no lo tienen con Bruce Willis, yo tengo que decirlo, ¿eh? Puede ser. Yo siempre que me preguntan esto, quiero intentar explicar el por qué es así. Y creo que el buen doblador es el que mira a los ojos del actor al que dobla, no a la boca. Eso se da por hecho, ¿no? Y lo único que hay que hacer con el doblaje es decirlo exactamente igual que lo ha dicho el actor al que está hablando. Por eso tienes la oportunidad de escucharle un par de veces. Entonces, claro, si el actor dice good morning, pues tú tienes que decir buenos días. No vas a decir buenos días. Claro. Ya no está. Entonces aquí en este país, que es uno de los países que mejor se dobla del mundo, de hecho, porque es de los pocos países que en realidad se dobla en el mundo, hay voces muy bonitas, hay voces muy sonoras, hay voces muy grandes, y entonces es muy difícil muchas veces no escucharse a uno mismo. Entonces muchas veces pecamos de poner la voz muy bonita y nos estamos perdiendo la interpretación del actor. Entonces yo creo que lo único que hay que hacer es ser fiel, prescindir de tu voz. El trabajo es de él.
Yo creo que ese es el gran misterio del doblaje. No crees que es tan fácil hacerlo. ¿Y cómo sales tú, Ramón, del doblaje y vuelves a las tablas y vuelves a otro tipo de interpretación? Pues volví por una anécdota. Bueno, volví porque Antonio Mercero quería contratarme para un capítulo turno de oficio en la primera entrega. Sí, y yo decía, Antonio, yo es que ya esto no sé, estoy aquí muy metido en el doblaje, me da vergüenza, no sé, venga, que tienes que hacer cine, y me convenció y lo hice. Y me picó el gusanito. Luego me llamó Mario Camus para hacer sombras en una batalla. Venga, hombre, todo, Ramón, tú tienes que salir de ahí y hacerte actor y tal. Bueno, es que ya no sé qué. Y lo hice. Y me volvió a picar el gusanito. Entonces luego resulta que un compañero nuestro, Juan Carlos Ordóñez, escribió un texto muy bonito, se llama Pregúntame por qué bebo. Sí. Una obra muy bonita de teatro. Y entonces me gustó tanto que dije, yo te la produzco. Yo no pensaba hacerla, yo simplemente pensaba producirla. Empezó a ensayar un actor, ese actor tuvo que dejar de ensayarla porque montó un estudio de sonido, con lo cual no tenía tiempo. En fin, pasaron 6 actores por allí. Y entonces me dijeron a mí, el distribuidor y el propio autor, dijo, hazla tú. Dije, yo como si llevo 20 años sin subir a un escenario, ¿cómo voy a hacer este pedazo de monólogo? Que no, que venga, inténtalo y tal. Digo, bueno, vamos a empezar a ensayar y si vemos que no funciona, no lo hago. Ensayó, funcionó y ya a partir de ese momento me metí en el teatro, empecé a aparcar el doblaje otra vez. Y así fue como volví a meterme otra vez en el cine y en el teatro y dejar el doblaje aparcado. Si bien es cierto que si viene una película de Bruce Willis, la voy a hacer. Sí. Exclusivamente de Bruce Willis, nada más, ¿no? A todo eso en el cine tú apareces y desapareces, quiero decir, en el sentido de que haces un trabajo simultáneo en el teatro. Y comentábamos antes de empezar esta entrevista que yo te había visto hace poco, creo que fue este fin de semana, te veía en el papel de Tarra en Joyes, que es un papel muy interesante. La película es una película muy interesante de esta mujer que abandonó la banda terrorista y la asesinaron los propios miembros de ETA, y tú hacías el papel precisamente de ese Tarra que de alguna forma sirve de protección a Joyes cuando está pensando en dejar el terrorismo. ¿Tú guardas algún recuerdo especial, aparte de las películas que has mencionado y de Joyes, de alguna otra de estas películas? Sí, hombre, guardo recuerdos muy especiales, por ejemplo, de la vida de Blasco Ibáñez, que hicimos a las órdenes de García Berlanga. Magnífica, recuerdo esa serie. Le dabas mucho empaque a Blasco Ibáñez, pero estaba muy bien, la verdad. A mí me gustó el trabajo, porque mucho. Bueno, Berlanga, lo que quiso con esa película Berlanga, que yo creo que es la anécdota de la historia aquella de Berlanga, es que Berlanga no quería contar lo que todo el mundo sabe de Blasco Ibáñez, que es un gran escritor, que se le tradujo hasta el chino, en fin, que no, él quería contar lo que no se sabía de Blasco Ibáñez, que era cómo era en su vida privada. Pues que era pues aquella gente que se divertía muchísimo, que salía de amante en amante, que organizó aquella nueva Valencia en la Argentina y que se fue 14 veces en barco con los granjeros, con los huertanos de Valencia. Es decir, la vida privada de Blasco Ibáñez es lo que él quería retratar y lo que quiso retratar en el tono berlanguiano, lógicamente, ¿no? Que luego hubo mucha polémica, además, porque la familia de Blasco Ibáñez se enfadó con Berlanga porque ha contado cosas de mi abuelo y entonces él decía, pues sí, es verdad, sí, yo soy blasquista, pero es que Blasco era así y tal. No, yo creo que le daba además al personaje, y lo dabas tú en la interpretación, le daba al personaje una dimensión que era apasionante verdaderamente, porque la gente piensa en el autor de La Barraca o de Cañas y Barro, pero la cosa iba mucho más allá. Blasco era un vividor apasionado y apasionante realmente, ¿no? Y hizo muchas cosas muy importantes, además se le tradujeron, se fue a Hollywood mientras estaban filmando películas de sus libros y le daba consejos a Rodolfo Valentino, entonces el productor le decía, váyase usted aquí, por favor. Era muy gracioso aquello, ¿no? Y guardo especial recuerdo también con una película que hice con Mario Camus que se llamaba Sombras en una batalla, que luego hicimos la siguiente con Verónica Forqué, que era Cuestión de amor propio, y en aquellas 2 películas concretamente yo rodaba en Santander y tenía teatro en Madrid. Y entonces, bien, una de las veces no se terminaba la escena y yo tenía que estar por la tarde en el Teatro de Madrid. Estaba en el Teatro Maravillas haciendo precisamente Pregúntame por qué bebo. Y entonces el avión lo perdimos, no sé qué pasó, entonces me pusieron un coche de producción, el coche vino jugándose la vida hasta Madrid, y cuando yo entré en el Teatro Maravillas, la gente ya estaba sentada en el patio de butacas, y además aquella tarde creo que estaba el teatro casi lleno. Y yo me iban la gente del teatro, el acomodador, el de la oficina, me iban dando la ropa, yo por el teatro, por el pasillo, me iba desvistiendo, me cambié por el pasillo, no pasé ni por el camerino, pero ¡pam!, y entré en el escenario. Y empezamos a hacer la función, pum, 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 pum. Son anécdotas maravillosas que tú dices, no llego. Y luego son los trabajos que mejor te salen. Es cierto. Oye, vamos a detenernos en el teatro, porque además yo creo que tú eres un gran actor de doblaje, creo que eres un magnífico actor de cine, pero a mí, francamente, como disfruto muchísimo contigo es cuando te veo en las tablas. Tú eres una especie de todoterreno del teatro. Es decir, yo te he visto lo mismo en comedia contemporánea que en clásicos. ¿Cómo te sientes tú más a gusto? En el teatro me siento a gusto en cualquier registro, ¿no? Y aparte que es que
cuando voy conformando mi carrera es lo que quiero ser, intentar tener cualquier registro, no me quiero encasillar en ser un galán o en ser un malo, o en ser un bueno, o en ser un guapo, o en ser un feo, ¿no? Cuando hicimos, para ponerte un ejemplo, hicimos aquí un amigo de Francis Beber con Jaime Blanch. Magnífica, sí. Automáticamente terminé aquella función que era una comedia hilarante y empecé a hacer la de José María Bernet y Jonet en el Círculo de las Artes, que es Sótano, que es una tragedia de un thriller psicológico con un texto denso, intenso, casi que ni se entiende, una función que no te mueves en toda la función, digo físicamente hablando, y automáticamente otra vez otra comedia que estamos haciendo ahora. Veníamos antes de hacer teatro clásico en el español. Yo me siento igual de cómodo en cualquier papel en el teatro. Yo te vi en Aquí un amigo, que hacías un papel, es una comedia francesa, que en el cine han encarnado Walter Matthau y Lino Ventura. Volví a ver, después de verte a ti y a Jaime Blanch, la versión de Lino Ventura. Ajá. Y Jacques Brel para ver... Oye, estabais mucho mejor que Lino Ventura y Jacques Brel, te lo digo sinceramente. Sí. Y confieso que Lino Ventura es uno de mis actores preferidos, además. Pero estabais verdaderamente sensacionales los dos. Y además tú que hacías el papel del asesino a sueldo, del mafioso, que no sonríe un solo momento y que sin embargo no para de arrancarte carcajadas. Me dices que ahora estáis haciendo comedia. ¿Qué estáis haciendo ahora? Bueno, pues ahora estamos haciendo una comedia divertidísima de Alfonso Paso, que se llama Vamos a contar mentiras, que es la mejor de Alfonso Paso. Que es muy conocida y muy divertida. Mucha gente opina, entre ellos yo, que es la más divertida de Alfonso Paso. Yo también lo creo, sí. Incluso Mara Recatero, la directora, que además ha hecho una propuesta, para empezar, súper fiel al texto, es decir, no ha cambiado ni nada del texto. Yo creo que además, yo también soy partidario de dejar las cosas como están hechas, sobre todo las cosas que están bien hechas, ¿no? Ha hecho una propuesta muy dinámica, con mucho ritmo, y además la contrapartida, precisamente, es que la situación es tan inverosímil, es tan surrealista, es tan cómica, que lo divertido del caso es que no la hagas cómico. Es decir, lo que vas a decir es que la hagas de verdad. Es decir, es como contar un chiste y luego explicarlo. Es decir, la comedia es una cosa muy seria. Es decir, si yo cuento un chiste y luego lo explico, tiene mucha menos gracia que si no lo explico. Exacto. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? Y entonces creo que ha dejado las cosas... No, tú eres una mentirosa de verdad. O sea, no tienes por qué hacerte la mentirosa. Tú eres un tío que se asusta de verdad y tú eres un tío que se cabrea de verdad. Entonces todo eso, si lo hacemos de verdad, el conjunto es lo que da la risa, ¿no? ¿Qué papel haces tú? Vamos a contar. Yo hago el papel del marido incrédulo, porque su mujer es una mentirosa compulsiva, porque miente, porque se aburre, entonces le encanta crear confusiones. Y entonces yo soy su marido, que claro, ya estoy harto de que me cuente tantas mentiras, ya no le creo ni una sola mentira, me tiene harto con tanta mentira, con lo cual cuando ocurre lo que ocurre, que es que viene un ladrón a casa a robarles, matan a la criada, la otra intenta explicarse y lógicamente el marido no le cree nada y la otra se vuelve medio loca, es decir, su mentira o su diversión se vuelve contra ella, ¿no? Y entonces yo soy un ingenuo, que no me entero de nada, que no me quiero creer nada, que todo está pasando a mi alrededor, soy el único que no se entera. Y entonces soy un poco, pues, no el tonto, ¿no? Porque tampoco es eso, pero sí el escéptico, burlado, el cándido, casi, digamos, de la sí, función, ¿no? Al que se supone que engañan y le da exactamente igual. O sea, han matado a la criada, han robado en su casa y le da exactamente igual porque no se ha enterado de nada, ¿no? Bueno, a todo eso yo tengo que decir que ha habido tres personas de mi equipo que han ido a ver la obra. Todos vienen encantados, dicen que se han desternillado riéndola, que estáis sensacionales. Yo la verdad es que lo creo. ¿En qué teatro está aquí? Estamos en el Teatro Marquina, que está en la calle Prim, un teatro comodísimo de ir además y que tiene una acústica maravillosa, ¿no? Y ahí estaremos, esperemos que estar hasta que ustedes quieran, hasta que el público tenga bien y pensamos, la intención es estar hasta el verano, estar toda la temporada hasta el verano, de momento, ¿no? Seguro que sí. ¿Y qué piensa después hacer Ramón Langa? ¿De qué le queda gusanillo a Ramón Langa para después de las mentiras que vamos a contar? Bueno, gusanillo no, me quedan gusanazos. A mí me dicen, ¿qué le queda a usted por hacer? Digo, espero que todo. Espero que me queden muchísimas cosas por hacer. Después de esta función, cuando termine, porque no sabemos cuándo terminará, tengo intención de seguir haciendo teatro, si el destino no dice otra cosa, ¿no? Y tengo intención de seguir con la obra Sótano, de seguir con una pequeña gira a finales de año con la obra Sótano y después quiero coproducir La Huella. Queremos hacer La Huella, que es una función que es... Bueno, es una película que yo creo que lo primero que fue teatro, La Huella. Antes es una obra de teatro. Aquí en España la estrenaron en su día, in illo tempore,
Luis Prendes y Osinaga. Y Pedro Osinaga. Y Pedro Osinaga. Luego también le hicieron Agustín González y Andoni Ferreño. Es una función... También, es cierto. Y estamos en eso de momento. No sabemos cuándo lo haremos o cuándo lo haremos, pero... ¿Ya tienes decidido quién va a ser el que va a estar contigo? Sí, el que va a estar conmigo va a ser Israel Elejalde, que es un actor magnífico, que es con quien hice Sótano, precisamente. Entonces hubo un feeling, una química. Pues es muy importante que esto en el escenario haya química con las personas, ¿no? Y que sea serio en el trabajo, ¿no? Es fundamental. Subirte en escenario, porque hacer una película con alguien que te llevas mal es mucho más llevadero. Porque, bueno, pues los planos son independientes. Sí. Puede rodar un día uno, puede rodar otro día otro, no es necesario. Pero en el escenario tienes que estar 2 horas encima y hacerte una gira con una persona con la que no hay química, por lo que sea te llevas mal. Yo jamás me llevo mal con nadie en el teatro. Pero si te llevaras mal sería duro. Muy duro, es muy duro. Pues Ramón, yo espero que sigáis contando mentiras durante meses y meses hasta el verano, Dios mediante, que tengamos ocasión de ver La Huella, porque me imagino que una huella interpretada por ti y por Israel puede ser verdaderamente memorable. Sí, yo espero que sí. Yo creo que sí. Y yo tengo la costumbre, siempre hago una salvedad, de que la gente no está obligada a leerlo, pero realmente yo tengo la costumbre de regalarles uno de mis libros. Te voy a regalar el último, no estás obligado a leerlo, que es Jesús el Judío, y no es por ninguna razón en especial. No voy a decir que es que tú multipliques los panes y los peces, pero sí creo que hay mucha gente que se sentirá muy saciada, muy satisfecha y casi con las cestas llenas después de verte en una interpretación de teatro, como a mí me ha pasado en distintas veces que te he visto, y como estoy seguro de que muchísima gente va a disfrutar, como yo también voy a disfrutar cuando vayamos al Teatro Marquina a ver ese Vamos a contar mentiras. Muchas gracias. No estoy obligado a leerlo, pero lo voy a leer con mucho gusto porque he leído muchas cosas tuyas y es un verdadero placer. Muchísimas gracias, Ramón. Muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con nuestra tertulia de análisis político.